En esta clase trataremos la reforma y la contrarreforma, un doble proceso religioso que se dio dentro y fuera de la Iglesia Católica Europea durante el siglo XVI y del cual hemos hablado por momentos al analizar las sucesivas manifestaciones de la reforma, perdón, del Renacimiento en ciertos países europeos, como España, Italia, Inglaterra. A principios del siglo XVI, la Iglesia Católica es una institución cada vez más cuestionada por su corrupción y por algunas supuestas fallas en el dogma, en la creencia. Pocos años más tarde, a partir de 1517 y hasta 1570, se extienden una serie de cruentas guerras religiosas entre los que están a favor de la Iglesia Católica y los que están en contra, los llamados protestantes, que buscan una modificación de las estructuras arcaicas y corruptas del catolicismo, y este enfrentamiento, que va a recrudecer, aunque con menor ímpetu, durante el siglo XVII, significará, entre otras cosas, que un amplio territorio perteneciente al continente europeo escape al control de Roma. Una serie de regiones y de países van a abandonar la Iglesia Católica y van a construir o van a inaugurar sus propias iglesias nacionales sobre una ideología o un nuevo dogma reformado. De esta manera, Europa queda partida y enfrentada a grandes rasgos entre la Europa mediterránea del sur, latina y romana, o sea, católica, apostólica y romana, y la Europa protestante del norte y del noroeste. La reforma fue iniciada por Martín Lutero en Alemania, pero con el correr de los años perdió su unidad y su homogeneidad para fragmentarse en tres tendencias duramente enfrentadas incluso entre sí, y ya no solo con el catolicismo. Son estas tres tendencias el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo, las cuales se van desgajando del luteranismo, que es el primer movimiento, a partir de 1550 y hasta 1620, cuando van a quedar bien configuradas estas tres tendencias al interior del propio movimiento reformista. Sin embargo, se mantienen una serie de puntos comunes entre las diversas iglesias protestantes, que las diferencian nítidamente de la Iglesia Católica. La omnipotencia de la gracia y de la sola fe, digamos, se hace hincapié en el protestantismo en la fe como una cuestión personal, un vínculo directo entre el creyente y la divinidad, ya no mediatizado por las estructuras eclesiásticas. La iglesia considerada como una asamblea de creyentes con su pastor, la Biblia como revelación definitiva de Dios, de ahí la importancia de los estudios bíblicos, de las ediciones depuradas en lengua original, griega y hebrea de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, como asimismo las traducciones a las lenguas nacionales, que es algo que propicia sistemáticamente el protestantismo en sus diversas acepciones, para escapar a esa rigidez, esa prohibición de la Iglesia Católica con respecto a las traducciones de los textos sagrados, que para los católicos en esta época debían ser leídos, al igual que la liturgia católica en su conjunto, en latín. También, como rasgos comunes del protestantismo, en sus diversas versiones, tenemos el rechazo, lógicamente, al Papa de Roma, al culto a la Virgen y a los santos, que es completamente desestimado, y a la misa, considerada como un sacrificio. Martín Lutero, un sacerdote alemán, inicialmente católico, porque es él justamente el que inicia
la Reforma en Alemania, nace en el seno del imperio de los Austrias, el Sacro Imperio Romano Germánico, que en un momento dado, como ya hemos estudiado, logra una alianza dinástica con los reinos españoles y de esta manera conforman un gran imperio que va a ser gobernado por una serie de monarcas comunes, alemanes y españoles, que van a dominar gran parte del continente europeo, el principal de los cuales, o el primero de los cuales, es Carlos V, emperador de Alemania, que es a su vez Carlos I, rey de España. Un dato a tener en cuenta porque es precisamente durante su reinado cuando ocurre el movimiento reformista iniciado por Martín Lutero, quien nace en Alemania, como ya dijimos, en 1483 y fallece en 1546. En el año 1517 elabora las famosas 95 tesis hostiles a la venta de indulgencias en Wittenberg, Alemania. Este texto teológico es traducido y difundido sin conocimiento del autor. Su éxito es inaudito, es ampliamente aceptado, pero también virulentamente atacado. Pocos años más tarde, en 1520, Lutero rompe totalmente con Roma. Ese mismo año publica algunas de sus obras capitales, como ser A la nobleza cristiana de la nación alemana, del papado de Roma, de la libertad del cristiano. En el año 1521 se convoca a la Dieta de Worms en Alemania. Es una especie de asamblea compuesta por los príncipes alemanes. El imperio alemán tiene características particulares porque este imperio, cuyos emperadores provienen de la familia de los Habsburgos, también conocidos como los Austrias o los Austria, cuentan dentro de su imperio con algunos territorios más amplios y homogéneos que ellos controlan directamente, los monarcas, los emperadores Habsburgos, pero hay sobre todo una miríada, un enorme conjunto de pequeños reinos, o mejor dicho, pequeños principados, esta es la palabra más adecuada, gobernados por príncipes o señores feudales alemanes, que, digamos, dentro de un sistema que todavía sigue siendo feudal, controlan estos pequeños feudos, estos pequeños territorios de manera total, y están sometidos, al menos en teoría, al emperador, pero no siempre le hacen caso. O sea, hay tensiones permanentes entre estos señores feudales, los príncipes alemanes, con su multiplicidad de pequeños territorios, y los territorios más directamente controlados por los distintos emperadores que se van sucediendo en el tiempo del imperio alemán, que es a su vez, repito esto porque es crucial, el imperio español. Digamos, el mismo emperador alemán es a su vez rey de España. Y aquí hay una tensión notable que se acrecienta entre los príncipes alemanes y el emperador Carlos V, que sigue siendo hasta el fin fiel a la Iglesia Católica y al Papa de Roma. Mientras que un buen número, una mayoría de los príncipes alemanes, adoptan el luteranismo, la religión cristiana reformada, impulsada por Martín Lutero, y abjuran de la Iglesia Católica, enfrentándose militarmente con sus defensores. O sea, hay una suerte de guerra civil al interior del imperio alemán austríaco, en realidad no es Alemania, sino también Austria y otros sectores de Europa los que conforman el imperio. La parte sur del imperio, lo que sería Austria y el Baviera, el sur alemán, el sur de los Países Bajos, la península ibérica desde ya e Italia, los sectores, los territorios diversos que forman el imperio de los Habsburgos, toda esa parte sur sigue leal al catolicismo, mientras que la parte norte se vuelve mayoritariamente protestante. Una de las operaciones clave llevadas adelante por Martín Lutero es la traducción de la Biblia al alemán.
Ya hemos visto en su momento el fuerte desarrollo en este periodo del Renacimiento en Europa, a partir de su núcleo inicial en Italia. Hemos hablado de la propagación y el vigor creciente de los estudios humanistas, esto es de los estudios consagrados a la lengua, la literatura y las culturas en general de Grecia y Roma antiguas. También se estudian minuciosamente no solo el griego, el griego antiguo en el cual está redactado el Nuevo Testamento, sino también el hebreo, como otra de las lenguas antiguas que los humanistas estudian concienzudamente, porque en hebreo antiguo, una lengua desaparecida ya en la época de Cristo, está redactado en hebreo la primera parte de la Biblia, la parte más antigua, esto es el Viejo Testamento. Entonces, Martín Lutero es uno de los exponentes principales, más destacados de estos humanistas, de estos hombres ilustrados, algunos pertenecientes a la iglesia, sacerdotes como el propio Lutero, y otros que eran laicos, o sea, gente del común, que no eran sacerdotes. Todos ellos se dedicaban a estos estudios humanistas, y la traducción de la Biblia y la depuración de los textos originales en griego y en hebreo antiguos van a ser uno de los caballitos de batalla de los protestantes, cuya élite intelectual va a estar integrada por estos humanistas, entre ellos Lutero. Entonces lo que hace Lutero es traducir la Biblia al alemán, para que ésta pudiese llegar a mayor número de lectores y de creyentes. Hasta ese momento la Biblia solo había sido traducida al latín, la famosa Vulgata, y en latín se oficiaban todos los ritos y la lectura y la difusión de los textos sagrados. Pero a partir de su traducción a las distintas lenguas nacionales, comenzando por el alemán, las ideas protestantes se van a propagar con mayor facilidad. Entre 1518 y 1525, Lutero vende 30.000 libros, de los escritos o traducidos por él, como el caso de la Biblia. Es un gran intelectual, digamos, un destacado teólogo. Y logra una amplia aceptación popular mediante su palabra sencilla, o sea, sus textos son didácticos, teológicos, de alcance popular. Su palabra es sencilla, entonces, didáctica, bíblica, profundamente religiosa, crítica, desde ya de la Iglesia Católica, práctica, y unía en esta propuesta que luego se denominará luteranismo y que se concretará en la Iglesia luterana, justamente, así oficializada, unía el patriotismo germánico y una cierta aversión a la civilización latina. También hay cuestiones culturales y ya no solamente religiosas o vinculadas a relaciones de poder, sino que hay una cuestión cultural y una cuestión lingüística también. Un rechazo a la civilización latina con base en Roma. Hay 4 grupos sociales que apoyan en Alemania y difunden las ideas luteranas. El primer grupo está compuesto por una joven generación de eclesiásticos germánicos abierta al humanismo, entre ellos, obviamente, Lutero. El segundo grupo es la nobleza alemana, que ya hemos mencionado, los príncipes, los señores feudales, que integran buena parte del imperio de los Austrias, del imperio alemán. El tercer grupo son las ciudades, ciertas ciudades con sus capas medias de la burguesía, medianamente instruidos también, estos hombres y mujeres que abrazan masivamente la causa luterana, el credo luterano. Y el cuarto grupo son los notables rurales, digamos, las personas que tenían cierto nivel de instrucción y cierta fortuna y que habitaban en el campo.
se van a dar una serie de masivos movimientos espontáneos y radicalizados en buena parte del actual territorio alemán, que mezclaron sus reivindicaciones con las ideas luteranas, que luego Lutero rechazaría. Se van a surgir algunos profetas, entre comillas los pone el texto, iluministas e iconoclastas, como están en contra de los íconos, de las imágenes, de las estatuas típicas de las iglesias católicas, destruyen todo lo que sea un ícono, una figura, una representación visual de la Biblia o de la fe. Van a considerarse como iluminados estos profetas, como predicadores de la verdad divina. Se van a levantar en armas, los campesinos los van a seguir. Esto es importante a considerar. El protestantismo alemán, asimismo podemos decir el protestantismo de los Países Bajos o de otros sectores, otros territorios europeos o parte de Francia, como mencionaremos a continuación, son estos movimientos protestantes en ciertas regiones europeas, movimientos radicalizados, espontáneos y con una amplia base popular. Ya veremos que no es lo mismo en todas partes de la Europa protestante. Lutero rechaza tajantemente el uso de la violencia, lo cual decepciona a estos movimientos populares que a su vez mezclaban o sumaban a sus reivindicaciones otras de carácter más clasista, podríamos decir, que buscaban también una cierta igualdad social y económica. Pero al Lutero de la libertad cristiana, que él pregona inicialmente, le sucede el de la Iglesia de Estado. La reforma, al afianzarse la reforma luterana, se cristaliza en una iglesia reformada, una iglesia luterana que va a imponer sus propias estructuras, su propio dogma, y que va a ser combatida por otras vertientes del protestantismo que se mantienen más álgidas, más críticas, y con también cierto tono popular que Lutero, que en definitiva es un conservador, se declara o considera como inapropiadas. La reforma entonces avanza en las ciudades y en los territorios de los príncipes alemanes. En Dinamarca, más al norte, el luteranismo se introduce con la predicación de un tal Juan Tausen y el apoyo de Federico I, que se va a convertir en emperador de Prusia, una región del imperio alemán que se va a volcar al luteranismo y va a ser el núcleo del imperio prusiano de religión justamente luterana, opuesto a la parte sur del imperio, cuyo epicentro es Austria, la Austria católica de los Habsburgos. En Noruega y en Islandia, todavía más al norte, la reforma será apoyada por la fuerza. La resistencia católica detentará un carácter nacionalista. Algo similar sucede en Inglaterra. Si hay un movimiento reformista en estos países impulsado por minorías, las minorías que detentan el poder y que buscan crear una iglesia o una serie de iglesias nacionales separadas, enfrentadas a Roma, gobernadas, dirigidas por los distintos monarcas, que de esta manera consolidan su poder personal, que no es otro que el poder de los estados-nación en construcción. Entonces hay una cuestión política, económica, detrás de estos movimientos reformistas, y ya no solo un planteo moral, ético, religioso y teológico. Y en estos casos, las masas populares no apoyarán las ideas reformistas, sino que se mantendrán mayoritariamente católicos, y habrá que imponer las nuevas ideas religiosas por la fuerza muchas veces, y a lo largo de procesos complicados que llevarán varios años.
En Suecia, por ejemplo, que también forma parte de este grupo particular de países que se vuelcan al protestantismo de manera minoritaria y desconociendo el catolicismo de las mayorías que resisten. Suecia es otro caso, solo que más moderado. Si el rey Gustavo de Suecia implanta la reforma con moderación y la va imponiendo lentamente con, digamos, a lo largo de su reinado, y sus sucesores también la llevarán adelante de manera más o menos pacífica, tranquila, hasta que esta, la reforma protestante luterana de los suecos, terminará de concretarse un siglo más tarde, ya en el 17. Durante 30 años el imperio de los Habsburgos se debate en feroces guerras religiosas. Carlos V y los católicos por un lado, y los príncipes y las ciudades protestantes por el otro. Carlos V, el emperador, va a ostentar una actitud variable según la coyuntura militar y diplomática. Cuando se vea en aprietos, cuando tenga dificultades durante esta guerra, cuando los protestantes avancen militarmente, va a concederles ciertos beneficios. Mientras que cuando suceda lo contrario, cuando recupere terreno y gane algunas batallas, intentará imponerse y reprimir violentamente a estos movimientos protestantes. Por ejemplo, en 1526, Carlos V concede a los príncipes una libertad absoluta en materia de religión. Pero 3 años más tarde, en 1529, se retracta y provoca una protesta de 6 príncipes y 14 ciudades libres. A partir de este momento, esto como dato anecdótico, los luteranos son conocidos también como protestantes, a causa de esta protesta que elevan contra Carlos V, que les había dado una serie de concesiones y luego se había retractado de las mismas. En 1530 hay también una suerte de acuerdo entre protestantes y católicos en Alemania. Hay momentos de tregua durante los cuales se procuran suavizar las diferencias, pero estas son demasiado grandes. A tal punto que en 1552 hay un levantamiento en Sajonia y Carlos V se ve obligado a abdicar. Esta es la famosa paz de Augsburgo, la de este año 1552, que oficializa a la iglesia luterana. Los príncipes a partir de este momento gozarán de la libertad de culto. En cada uno de sus feudos, sus súbditos deberán seguir la religión de sus gobernantes. Si hay un principado católico, sus súbditos, los habitantes de este territorio feudal, deberán profesar también la religión católica de su señor feudal. Y lo mismo sucederá en el caso de los principados protestantes. Los súbditos de un príncipe protestante deberán obligatoriamente profesar la fe luterana. De esta manera, Alemania deviene casi toda luterana, excepto en el sur, en Baviera. La reforma adopta otras vías. Por ejemplo, digamos, más allá del luteranismo, como hemos visto, de su implantación más forzada en el norte europeo, y el anglicanismo en Inglaterra, del cual no hablaremos porque ya hemos tratado ese tema, a partir del reinado de Enrique VIII, que es el fundador de la iglesia anglicana en Inglaterra. Ya hemos explicado esa situación, pero ese caso particular de Inglaterra, quería hablar brevemente del caso suizo,
que en realidad el protestantismo suizo, que es el calvinismo, fundado por Juan Calvino era un francés. El protestantismo en Francia, especialmente en la zona fronteriza con Alemania y en algunas regiones aisladas del sur francés, es conocido bajo el nombre más común, más habitual de hugonotes. O sea, esta es la denominación que adoptan los protestantes franceses. Los hugonotes son también conocidos como calvinistas sobre todo en otros países fuera de Francia, debido al fundador de este movimiento, de esta vertiente del protestantismo, que fue el francés Juan Calvino, quien, perseguidos los miembros de esta iglesia, de los hugonotes en Francia, muchos de ellos escapan a la más tolerante Suiza, a la parte francófona, a Ginebra particularmente, donde Calvino elabora su propia reforma. Entonces el calvinismo prende fuerte también en la Suiza de lengua francesa. Justamente en la ciudad de Ginebra se refugian muchos perseguidos, muchos protestantes perseguidos, y esta ciudad es prácticamente una metrópoli cultural en estos años, formadora de una parte importante de la élite reformada europea. Entonces aquí se refugian y aquí estudian y aquí se refuerzan en lo intelectual y en lo doctrinario los distintos protestantes perseguidos en otras partes de Europa, sobre todo los calvinistas o hugonotes, que es lo mismo. Calvino entonces se dirige especialmente a los sectores alfabetizados, francófonos y urbanos, tanto de Francia como de Suiza. Esto es, burgueses, artesanos, eclesiásticos, eruditos, escritores. Hacia 1555 el calvinismo se organiza en iglesias y en predicadores y va propagándose por buena parte de Europa. Entre el 10 y el 20% de los franceses son hugonotes o calvinistas. Hay un gran arco territorial del sur francés dominado por los protestantes, del Delfinado al Poitou, son regiones francesas. En 1571 se lleva adelante la llamada Confesión de La Rochelle en Francia, donde se establecen los puntos principales de la doctrina calvinista. El calvinismo penetra no solo en Francia y en Suiza, sino también en los Países Bajos, en Escocia, donde va a adoptar el nombre de Iglesia Presbiteriana, en Polonia, en Bohemia y en Hungría. El Concilio de Trento, por el otro lado, si hablamos del sur europeo, de la parte latina que se mantiene fiel a la Iglesia Católica, es una serie de congresos o de asambleas de sacerdotes católicos, de representantes de la Iglesia, que se juntan y debaten en la ciudad italiana de Trento, entre los años 1545 y 1548, luego nuevamente entre 1551-52 y 1562-63. En el Concilio de Trento se debaten esta situación de la reforma, se la intenta combatir de alguna manera, purificando, limpiando, mejorando la propia Iglesia Católica. Todas aquellas objeciones que le hacía Lutero al catolicismo, a la Iglesia Católica, como ser la venta de indulgencias, esto de que los ricos comprasen el perdón de los pecados y la vida eterna con dinero, o la corrupción generalizada de los eclesiásticos, sobre todo los de más alto nivel, empezando por el Papa, la manera desenfrenada en que vivían los sacerdotes católicos, que tenían amantes, que se relacionaban con prostitutas, que partían a la guerra, que se emborrachaban, que organizaban fiestas, que robaban los dineros públicos,
que tenían sus propios ejércitos, los papas, bueno, toda una serie de cuestiones turbias que los protestantes, con todas las razones del mundo, van a objetar. Entonces, una de las reacciones primeras de aquellos que se mantienen fieles a la Iglesia Católica y al Papa es intentar depurar la propia institución, a partir del Concilio de Trento. De esta manera se combatirá contra la reforma y se utilizará este propio Concilio de Trento como vehículo de consolidación y depuración de la religión y de la Iglesia. El Concilio de Trento aportará un nuevo corpus doctrinal, una nueva doctrina católica, expresada, entre otras cosas, en un breviario y en un misal romanos. Habrá también un esfuerzo sistemático de clarificación teológica que alcanza todos los problemas candentes de la época, todos los puntos que los protestantes objetan, como ser la relación entre la escritura y la tradición, el pecado original y la compurgación, el significado de los sacramentos, que la mayoría de los protestantes no aceptan, de la misma manera que los católicos, como en el caso de la comunión. También el Concilio de Trento buscará reforzar el celo pastoral, reformará el clero regular y secular, se preocupará por la catequesis y por la predicación, combatirá la corrupción, aunque ésta no desaparecerá del todo. Roma, la ciudad de Roma, cobra en estos años, y también como resultado del Renacimiento que se encuentra en su apogeo, cobra un aspecto moralmente respetable, realzado por su esplendor arquitectónico. O sea, van de la mano ambas cuestiones. La autoridad pontificia se va a reforzar con la creación de las congregaciones romanas. Algunas congregaciones que venían de la Edad Media van a ser reformadas, modificadas, depuradas, y van a surgir otras órdenes nuevas, masculinas y femeninas, como ser los capuchinos, que se desgajan de los franciscanos en 1526, los jesuitas a partir de 1540, van a ser muy activos en la América española, fundando misiones y controlando un enorme territorio. Van a ser los maestros, los docentes de las escuelas y de las universidades, van a formar a las futuras élites de los países católicos, van a contribuir a la moral pública de alguna manera, van a la censura en lo que hace a los libros. Es un rol capital el de los jesuitas al interior de la contrarreforma católica. San Ignacio de Loyola es el fundador de la orden de los jesuitas, quien fallece en 1556, en pleno auge de las guerras religiosas, de la reforma y de la contrarreforma. El éxito también es notorio en lo que respecta a las congregaciones femeninas, ¿sí? Los conventos de monjas, el caso de las carmelitas, que se ven renovadas por Teresa de Ávila, las ursulinas también. El número de vocaciones, tanto en el caso de las monjas, los monjes y de los sacerdotes, se multiplica. O sea, hay un reforzamiento de la fe católica y hay cada vez más iglesias y cada vez más personas que pasan que optan por la vida religiosa. El sacerdote católico, a partir del Concilio de Trento, se separa mucho más de los fieles y se muestra más digno. Ya no casa ni se emborracha, mantiene la castidad en la mayoría de los casos, o al menos si no la respeta, guarda ciertas formas, y lleva sotana. Es un detalle a tener en cuenta. La vida religiosa de los fieles católicos se ve revigorizada por las misiones, caso de los jesuitas, esto de organizar grupos de sacerdotes para que vayan a territorios considerados infieles, herejes, a predicar la fe católica y a convertir a la gente. La acción pastoral se renueva, la misa dominical se torna obligatoria, los sacramentos se revalorizan,
El catecismo se vuelve obligatorio, o sea, hay una sistematicidad en la enseñanza religiosa, se adopta y se refuerza notablemente el culto mariano, es decir, el culto a la Virgen María, que era casi inexistente en el medioevo, el culto de los santos, el culto a las reliquias y a las imágenes es mucho mayor en esta época que en etapas anteriores. Hay nuevas y populares devociones que se realzan a partir del Concilio de Trento y la Contrarreforma, como ser la Virgen María, que ya mencionamos, la expansión de las cofradías del Rosario, la comunión frecuente. El culto católico adquiere un mayor fervor, mayor amplitud y color en iglesias nuevas o restauradas. Es la época del barroco, la nueva vertiente o el nuevo movimiento cultural. Las iglesias muestran este esplendor del catolicismo, esta propaganda a través de las imágenes y del culto, los ritos fastuosos para impresionar y para educar y para evangelizar al pueblo, un pueblo que es mayormente iletrado, entonces la impresión, la educación por medio de las imágenes, de esta suerte de enorme o marcada teatralidad de las iglesias barrocas, contribuye a reforzar la fe católica. Justamente lo contrario de las iglesias protestantes, las iglesias en tanto edificios, que se caracterizan por su austeridad y por su ausencia de imágenes. Hay todo un arte religioso que resplandece en estos años, una corriente mística. Hay numerosos iluminados, favorecidos por visiones y por el don de las lágrimas. Es un misticismo que ya se había dado en la Edad Media, pero que pareciera amplificarse aún más en esta época como una suerte de reacción frente al protestantismo. Se reconstituye la Inquisición para perseguir a los supuestos herejes, reforzar la censura y el control, sobre todo en España. Se crea el índice a partir de 1559, que es una lista renovada todos los años de textos prohibidos, libros que no se pueden leer, que los católicos no pueden leer por ser considerados heréticos o inconvenientes, y que atentarían contra la doctrina católica. Se rechaza la misa en lengua vulgar, es otra diferencia fundamental con los protestantes, que ellos tienen sus ritos, sus liturgias, el equivalente de las misas católicas en sus iglesias, en la lengua nacional, mientras que en la Iglesia Católica sigue siendo en latín, y seguirá siéndolo hasta bien entrado el siglo XX incluso. Se mantienen los 7 sacramentos dentro de la Iglesia Católica y se revaloriza la tradición en contra de la lectura y la interpretación libre de la Biblia y de sus traducciones. También, sobre el final de las guerras de religión, los católicos logran recuperar ciertos territorios por vía de la reconquista militar. En estas ocasiones lo que hacen es, en algunas partes de Europa, como ser Baviera, como ser el sur de los Países Bajos, lo que hoy es Bélgica, algunas regiones francesas, es reimponer la fe católica generalmente por la fuerza. Obligar a la gente a reconvertirse al catolicismo. En caso contrario se los obligará a exiliarse. El caso más dramático, el de los hugonotes o calvinistas franceses, que son la famosa Noche de San Bartolomé de 1572, son masacrados, miles de ellos, y otros miles deben abandonar Francia como exiliados. Entonces, en otras regiones de Europa se va a dar lo mismo que en Francia. Los protestantes se van a ver obligados a volver a la fe católica o a exiliarse o a ser asesinados en masa. La nueva geografía religiosa de Europa será apenas retocada a partir de 1600.
digamos que en los comienzos del siglo XVII, la frontera religiosa o las fronteras religiosas europeas ya estarán trazadas de manera definitiva. Habrá muy escasas modificaciones. Ciertos países se mantendrán católicos, ciertos países se mantendrán protestantes, y al interior de algunos de estos países habrá minorías católicas o protestantes. En países tales como la Holanda luterana habrá una minoría católica. En Bélgica, que serían los Países Bajos católicos, habrá también una minoría protestante tolerada o más o menos tolerada. En Inglaterra también habrá una minoría católica. No así en España, donde habrá una homogeneización absoluta en lo que respecta a materia o en materia religiosa. Todos serán católicos y si no, bueno, sufrirán las consecuencias. También hay que decir que no es solo la Inquisición española la que se manifiesta sangrienta, la que persigue y ejecuta, lleva a la hoguera a numerosas personas, la que realiza una cacería de brujas, la que lleva adelante una censura y todo lo que conocemos de la llamada leyenda negra española, sino que también en toda Europa, incluso en la Europa protestante, se va a perseguir a quien no profesa la iglesia, digamos, o la doctrina católica o protestante. Los católicos, dicho en otros términos, van a perseguir a los protestantes y judíos, y los protestantes también van a perseguir en sus respectivas regiones y países a los católicos. Hacia comienzos del siglo XVII, entonces finalizarán las guerras religiosas, se estabilizarán las fronteras religiosas entre países o entre regiones, declinará ese fervor místico, ese fanatismo religioso de un lado y de otro, de católicos y protestantes. Se institucionalizarán ambos movimientos, el de la reforma y el de la contrarreforma, se oficializarán, lograrán una estabilidad y las relaciones entre protestantes y católicos se tranquilizarán, podríamos decir. Así que, bueno, con esto hemos cerrado el primer cuatrimestre. Queda pendiente otro texto sobre el Renacimiento, que no desarrollaré porque es muy similar en algunos aspectos a lo que ya hemos tratado, y después hay algunos puntos que no habíamos estudiado que ahí se terminan de completar y que no vale la pena que yo dedique una clase completa a eso. Digamos que ahí queda una partecita del Renacimiento por ver, que ustedes lo verán en el texto que les voy a adjuntar. Y quedaría entonces pendiente la evaluación de este primer cuatrimestre, que todavía está en veremos, y la evaluación del segundo cuatrimestre, que estaría consagrado a los dos siglos subsiguientes, al 17 y al 18. Entonces ustedes ahora van a tener que rendir de alguna manera, como veamos, digamos, como podamos, los siglos 15 y 16. ¿Sí? Lo que vimos del Renacimiento, de la Reforma y de la Contrarreforma, esos dos siglos. Los dos siglos siguientes, el 17 y el 18, quedarían para la segunda parte del año y sería la segunda parte de la materia que muy probablemente tengan que estudiar para la mesa de examen, mientras que ahora aprobarían esta primera parte de los siglos 16 y 17. De todas maneras nos mantendremos en contacto, yo iré escribiendo todo esto en los mails y en el portal de la plataforma educativa, y conforme vaya avanzando esta situación, para bien o para mal, esperemos que para bien, iremos resolviendo algunas cuestiones relativas al cursado de la materia, a la regularización y, bueno, una suerte de promoción directa que espero podamos realizar.